en la Biblioteca Central de la Universidad de Salvador. Este día tengo la oportunidad de estar entrevistando al licenciado Marlon Jonathan Ala Serrano. Él es colaborador técnico de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad. Licenciado, gracias por su tiempo. Coméntenos cómo descubrió usted su vocación por la licenciatura en letras. Bueno, mi papá también se graduó de esa carrera en 1991 y él es una persona ciega y él se dedicó a la docencia. Entonces, desde pequeño conocía sobre la existencia de la carrera, aunque él nunca tuvo incidencia en mí para que yo decidiera estudiar la carrera, porque él también me hablaba de otras áreas de la ciencia donde podía destacar y también me explicaba las dificultades o las limitaciones más bien en el campo laboral que tiene la carrera. Sin embargo, a medida que fui avanzando en mi educación básica, en octavo grado y en bachillerato sobre todo, tuve dos profesores que me gustaba mucho cómo ellos observaban la realidad del país y cómo contrastaban la realidad con las obras literarias. Entonces, empecé a entender que muchas de las cosas que pasan ahora no son tan nuevas ni son tan extraordinarias como uno piensa. Son cosas comunes que a lo largo de los siglos se han ido repitiendo. Y eso se puede evidenciar en la literatura. Entonces me empezó a llamar la atención eso. Y la influencia de ellos fue determinante porque también ellos me ayudaron a comprender que yo tenía cualidades para esta área de la ciencia, que es la literatura y la lingüística. Perdón. Entonces, en esa materia siempre destaqué mientras estuve en básica y en bachillerato, y también ellos me fueron explicando algunas cosas que yo no conocía porque nunca me había adentrado sobre los estudios de la literatura, lo que tiene que ver con la lingüística y su relación con la sociedad, la importancia del lenguaje y los procesos del pensamiento. Entonces, todas esas cosas me fueron interesando y cuando ya estaba en segundo año ya tenía claro que yo quería estudiar la licenciatura en letras y que la única universidad que la tenía era esta. Después de que vine a hacer el proceso de ingreso, tuve algunas dificultades por mi discapacidad y fui a la segunda etapa, al segundo examen. Pero en ese año, 2007, se tomaron la universidad por última vez y estuvo cerrada como, bueno, no fue la última vez, hubo otra después, como en 2011, pero ese año estuvo cerrada como 2 meses, casi 3 meses. Entonces yo no tuve acceso a los resultados porque en esa época todavía no los publicaban en línea. Así que fui a solicitar una beca a la Universidad Francisco Gavidia, la obtuve gracias a Dios, pero ahí quería estudiar psicología. No, quería estudiar el profesorado en sociales. Y cuando llegué me dijeron que el profesorado en sociales ahí ya no lo podían impartir. Me dieron el catálogo y me dijo, necesitamos que elija una carrera ya. Entonces la primera que encontré que me llamó la atención fue Relaciones Públicas y Comunicaciones. Y al final, en mayo de ese año, vine a la universidad a pedir la información sobre mis notas, ¿verdad? Del segundo examen, si había quedado o no. Y me dijeron que sí, que había logrado el puntaje mínimo para quedar en la carrera. Entonces dejé la carrera que tenía en la Universidad Francisco Gaviria y en el 2008 empecé aquí, porque era mi sueño, ser licenciado en letras. O sea, pocas son las personas en la carrera, quizás éramos como 5 o 6 los que genuinamente estábamos ahí porque nos gustaba, porque de verdad queríamos estudiar eso. La mayoría estaban ahí porque habían sido reubicados, entre comillas, aquí les dicen, del proceso de reconsideración por cupos incompletos. Y al final algunos se quedaron y otros se fueron, pero eran pocos los que de verdad teníamos como el gusto por la carrera y empezábamos a hacer cosas por la carrera. Sí, muy interesante lo que nos acaba de comentar.
se podría decir que uno de los que influyó en este caso de su vocación para que usted le dijera fue su padre, como nos mencionamos. Sí, indirectamente, porque él me hablaba de la carrera, aunque nunca me dijo estudia eso, ¿va? O quiero que vos seas igual que yo. Eh, Fue simplemente el contacto, conocer, convivir, porque la verdad, hay personas incluso, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que me preguntaban en qué estudiar, y eso qué es letra, y eso qué es, me decían. ¿Y con qué tiene que ver eso? Porque la carrera no es muy conocida. Ajá. ¿Cómo considera que fue su proceso académico? Bueno, tuve ciertas dificultades porque en esa época la universidad era menos accesible de lo que es ahora para las personas con discapacidad. Se ha avanzado mucho gracias al trabajo que realiza la comunidad, aunque a veces no se reconoce. Pero los que entramos como estudiantes en los años que no existía ninguna unidad, somos conscientes de todo lo que se ha avanzado. Porque, por ejemplo, voy a relatar brevemente desde mi ingreso hasta que me gradué. Cuando ingresé, todo se hacía a mano. Vine un día a la unidad de ingreso, me dieron una solicitud impresa en una fuente que yo no podía ver. En esa época todavía lograba distinguir algunas cosas y tenía que leer en un tamaño de fuente 22 como mínimo, si no 24, para que me sintiera cómodo leyendo. Entonces yo le expliqué a la persona que me atendió, fíjese que yo no puedo llenar este formulario porque la letra es muy pequeña. Entonces me dijo la persona, mire, lléveselo para su casa, que le ayude a alguien allá y lo trae mañana. Entonces, allí ya había la primera barrera, porque el resto de personas podían hacer ese formulario el mismo día y aquí. Yo no, yo tenía que regresar hasta el siguiente día, invertir más tiempo y recursos para movilizarme, a diferencia de los demás. Después de eso, en el examen, había solicitado yo que alguien me apoyara con la lectura, porque también no, las letras eran pequeñas, la revista que le dan a uno de preguntas, y de la hoja de respuesta igual no podía llenar claramente los circulitos de selección de A, B, C, D, porque no los distinguía bien, porque los ponen todos juntos, entonces me salía y eso también influyó en el resultado al final. Entonces me dijeron cuando vine, mire, aquí no podemos hacer nada, me dijo el docente encargado, yo estoy aquí solamente para ver que la prueba se desarrolle y usted tiene que ver cómo hace para responderla. Si yo traía una lupa improvisada con un lente viejo de mi hermano que tenía suficiente aumento como para que más o menos viera la letra y ahí estuve. Al final no logré ni completar las 100 preguntas porque no las alcancé a leer y afortunadamente las que sí pude responder me salieron buenas y aún pues sí, no es que rellenara perfectamente los circuitos. Entonces, luego la inscripción también se hacía, ese año se empezó a hacer en línea, no había nadie que orientara a los estudiantes con discapacidad, yo no sabía cómo hacer ese proceso en línea porque yo nunca había usado una computadora. En mi bachillerato había recibido clases, pero por la misma discapacidad los profesores no me habían explicado cómo usar la máquina. Yo, digamos que esa materia la pasaba a través de evaluaciones teóricas, no prácticas, porque ellos no sabían cómo enseñarme. Yo no podía ver la pantalla ni podía manipular bien los programas por la misma falta de apoyos técnicos. Entonces no estaba preparado para manejar una computadora y tampoco aquí había nadie que me explicara cómo era el proceso. Simplemente dijeron, se va a hacer en línea, aquí está el instructivo y vean cómo se... Pero tuve que venir a que me ayudaran en la administración académica y me tocaba pasar todo el día buscando a alguien que me pudiera ayudar a hacer la inscripción de mis asignaturas. Afortunadamente la carrera, como es con poca demanda, solo hay un grupo para todas las asignaturas. Entonces no tenía problema de que me quedara sin cupo. Cupo siempre iba a haber, porque pues, sí, no para dónde. Era un solo grupo. Pero tenía que andar buscando a alguien que me pudiera ayudar en el centro de cómputo, en la académica, en el departamento, a algún docente, a alguien. Y tenía que pasar aquí todo el día porque pues sí, era algo voluntario, ¿verdad? Que la persona si quería lo hacía y si no, pues no estaba obligada. Luego, en el desarrollo de las clases, yo siempre hablé con los docentes y les explicaba que yo tenía baja visión
que necesitaba que los exámenes y las evaluaciones de cualquier tipo se imprimieran en un tamaño de letra que yo pudiera leer. A la mayoría se les olvidaba. Y el día del examen llegaban y yo entraba, me sentaba y ¡ala! Se me olvidó su examen, me decía, ¿cómo vamos a hacerlo? No se preocupe, licenciado. Yo traía una lupa, con eso me faltaba. Aunque eso me ponía en desventaja en las materias de literatura, por ejemplo, de repente me decía la pregunta que tenía que transcribir de una obra X que habíamos estudiado, un ejemplo de una figura literaria o de una característica del movimiento literario al que pertenece la obra. Ahí yo estaba en desventaja porque yo leía las obras en PDF, en la computadora, porque le podía hacer la letra grandota. Entonces no les podía andar cargando, y si andaba cargando los libros no me servían de nada, no los podía ver. Entonces me defendía como podía, y con algunos licenciados lograba consensuar las respuestas en esos casos, es decir, yo le ponía no la cita textual, sino la referencia. En el capítulo tal, y se lo parafraseaba, aparece tal y tal cosa, y ellos aceptaban, y había otros que no. Y no porque sí, la pregunta decía textual, yo no la había puesto textual, me salía mal. Recuerdo de esas experiencias, una que nunca se me va a olvidar, que nos habían dado un examen con una parte de falso y verdadero, y estaban las dos columnas. Normalmente la columna de falso es la que aparece primero, la de la izquierda, y la de verdadero es la de la derecha. Entonces yo no lograba distinguir realmente, que yo veía los manchoncitos ahí de las letras, las columnas, y yo asumía que estaban ordenadas así, primero F, después V. Entonces empecé a contestar, ¿verdad? La primera F, la segunda V, la tercera V, la cuarta V, la quinta F. Yo sabía las respuestas y según yo estaban bien. Resultó que al final, cuando me entregaron las notas, tenía 5, y esa parte valía casi la mitad del examen. Y yo le digo, licenciado, mire, ¿por qué tengo 5 si yo esta parte la tengo buena? No me dice, ¿por qué decir que la tenés buena? Si vos aquí te has equivocado, los has puesto al revés. Este vos le has puesto que es falso y es verdadero, que es verdadero, me dice, y es falso. No, le digo, yo le he puesto que es falso. Y yo todavía seguro, reclamándole. No, si yo le he puesto que es falso, porque ese, no me dijo, esta es la V, y la de la par, la de la derecha es la F. Entonces él la había puesto al revés. La primera columna era de las V, yo la había identificado como la F, la segunda era la F, yo la había identificado como la V. Entonces yo las tenía bien, pero al revés. Entonces le expliqué yo, lo que pasa, le digo, es que yo le he hablado a usted desde el principio que yo necesito que me amplíen los exámenes a una fuente número 22 por lo menos. Entonces yo creí que esta columna era la de falso y esta era la de verdadero. Pero ya no puedo hacer nada, porque yo ya califiqué el examen y vos así lo pusiste. Pues sí, pero yo sé, ya le empecé a decir la respuesta. La primera, porque me recordaba de las preguntas. La primera dice que tal y tal cosa y la respuesta es falso. La segunda dice que tal cosa, la respuesta es verdadera. Sí, yo sé que vos te sabés la respuesta, pero ahí ya está, yo no puedo hacer más nada. Me quedó el 5, aunque yo sabía que no era mi nombre. Entonces, así fue en muchas ocasiones, que por, digamos, la falta de voluntad, por la actitud de algunos docentes, yo tenía malos resultados porque estaba en verdadera desventaja respecto de mis compañeros, que sí podían acceder a toda la información, a todo el contenido bibliográfico, y yo no. No obstante eso, habían docentes que sí tenían en consideración las solicitudes que yo les hacía. Y hubo uno en particular que me impartió 3 asignaturas del área de lingüística. Sí, creo 3 o 4. La primera que nos dio fue latín, que se ve en tercer año de la carrera. Y yo le dije, fíjese, licenciado, que yo tengo una discapacidad visual, yo puedo ver la letra solamente que esté de tamaño 22 para arriba, y de ahí ya no veo nada. Si usted me imprime los exámenes y la guía de ejercicios o los materiales que vayamos a ocupar, yo le voy a agradecer, porque con eso me pone a mí en las mismas condiciones que mis compañeros, porque yo siempre he hablado de esto,
que esto que nosotros pedimos, estos ajustes, no son favores, son derechos para que estemos en equidad de condiciones con los demás. Él lo hizo desde esa materia y la siguiente materia ya no tuve que volver a hablar con él, él siempre se acordaba y siempre me imprimió los parciales en esa letra, nunca se le olvidó ninguno y siempre sacaba buenos resultados con él, al punto que en esa materia de latín habíamos solamente 4 o 5 compañeros que teníamos buenos resultados y que comprendíamos la materia. Entonces él nos dio un grupo de 8 o 9 compañeros a cada uno de esos para que nosotros les sirviéramos de tutores y les diéramos refuerzo, porque los demás compañeros tenían más dificultades con el latín. Y dentro de esos grupo de tutores estaba yo, porque tenía los materiales en un tamaño de letra que yo los podía ver. Entonces, cuando él equiparó y él dio esos resultados, por eso después de que terminamos esa materia y volvimos a llevar con él, él siempre lo hacía. Y sabía que con eso yo resolvía. No se complicaba él, me complicaba yo. Entonces, pero no todos tienen esa actitud, ¿verdad? Al final de la carrera, gracias a Dios y al esfuerzo, alcancé a llegar al 8 y me gradué con punto. No hice el proceso de grado porque no tenía los recursos económicos como para pagarme los gastos que explican la tesis. Porque, pues sí, quieras o no, además de que uno tenga el conocimiento, tiene que tener dinero para todos los gastos que va a hacer, independientemente del tema que agarre. Y más que a mí me gustaba un tema del área de la lingüística, entonces tenía que ir a hacer trabajo de campo, y un trabajo de campo bastante amplio por el tema que a mí me gustaba investigar. Entonces decidí no hacerlo, porque en esa época tenía una situación económica bien adversa. Y además de eso, no tenía los recursos necesarios como para que pudiera acceder a toda la información, porque, pues, como les explicaba, la discapacidad y el entorno que no es accesible me impedían acceder a una información. Entonces fue así, un poco con alegrías y tristezas por esa falta de ajustes, pero logramos salir. Se puede decir, usted puede decir en la actualidad que gracias a todos estos retos, obstáculos por los que pasó, hoy en día usted por eso ayuda a los estudiantes que están en la misma situación. Sí, sí, claro, sí. Como les digo, hay algunas personas que no creen que la unidad haya hecho algún trabajo y siempre critican que la unidad no hace nada, que deberían hacer esto y lo otro, pero esas personas que hablan así, la mayoría ya estaban aquí en el 2008, en el 2007, y en esa época no había nada, y solamente los estudiantes con discapacidad de esa época sabemos cómo era de difícil, cómo era de inaccesible, no había información, no había ningún software de los que tenemos ahora, de lectores de pantalla, porque yo conocí los lectores de pantalla aquí, yo no sabía que existía esa tecnología. Entonces, no sabía tampoco que había la facilidad de adaptar materiales impresos y convertirlos en formatos accesibles como PDF o audio de MP3. No sabía nada de eso, yo me rebuscaba como yo podía. Entonces, tampoco había nadie que le orientara a uno en los procesos, ningún proceso, ni de inscripción de asignatura, ni de cambio de carrera, nada. Uno venía aquí a Dios que lo socorra. Porque la gente, como decía, no tenía ni la paciencia ni la voluntad de explicarle a alguien con discapacidad cómo hacer el proceso. Ellos esperaban que usted lo hiciera como las demás personas en las mismas condiciones. No adaptaban los formularios, no adaptaban las indicaciones. Entonces, eso era una gran desventaja. Y además, en el caso de los docentes, el desconocimiento que ellos tenían, a pesar de que en el caso del departamento de letras, como les digo, mi papá salió de allí en el 91, en el 93 se graduó otro señor que era ciego, en el 95 también. O sea, ya habían pasado varios estudiantes con discapacidad y no habían logrado sistematizar nada, ningún ajuste. Llegué yo y no sabían cómo atenderme a algunos. Y por eso yo les explicaba lo que necesitaba, que era la ampliación de los textos, que eran los materiales en PDF, que era que me compartieran las diapositivas para yo revisarlas en mi casa, cuando ya tuve computadora, que ya estaba en el tercer año de la carrera. Entonces, todas esas cosas antes no estaban, y esas se han ido avanzando gracias al esfuerzo que la unidad le ha puesto.
al tema, la visibilización del tema, que ahora se hable del tema. Y eso nos alegra porque muchas personas ahora de diferentes departamentos, de diferentes facultades de la universidad, hablan sobre la discapacidad. Antes era un tema en la universidad que no se escuchaba. No habían tesis sobre eso, no habían tareas de ninguna materia sobre eso, no se conocía, pues todavía era como un tabú. Es decir, ni siquiera ver personas con discapacidad acá adentro era como algo extraño, era como algo exótico. Y hoy ya no. ¿Nos podría aclarar cuál es su función directamente dentro de la unidad para la atención a estudiantes con discapacidad? Vale. La unidad se creó en el 2014 y en el proyecto se supone que la unidad debe funcionar con el trabajo de un equipo multidisciplinario que tiene que estar bajo una coordinación. El equipo multidisciplinario está integrado por un trabajador social, un psicólogo, un pedagogo, un lingüista y luego de apoyo hay una persona de fisioterapia, de jurisprudencia, de arquitectura. Entonces, eso es lo ideal. En la práctica, la unidad nunca ha funcionado con ningún equipo multidisciplinario, porque para eso se necesita de recursos y la unidad no tiene asignado ningún presupuesto. El presupuesto de la unidad es cero. No tenemos ni línea de trabajo financiera, no tenemos algún fondo especial de gestión académica, de proyecto académico especial, de nada. Entonces, solamente hay dos personas laborando. La licenciada Rosario, que es la coordinadora, que debe estar al frente de ese equipo multidisciplinario, y yo, que soy parte del equipo multidisciplinario como especialista de lenguaje, porque en el país no existe la carrera de lingüística. Y lo único que vemos en un área de lingüística en nuestra formación somos los licenciados en letras. Agregándole que en el 2009 se reformó el plan de la carrera y se nos agregaron las materias pedagógicas. Entonces nosotros tenemos una formación equivalente al curso de formación pedagógica que reciben las personas que quieren fungir como profesores. Llevamos casi las mismas materias, son 8 materias del área pedagógica, sobre didáctica, pedagogía, diseño del currículum, evaluación de los aprendizajes y todas esas. Entonces, por eso fui considerado para estar en la unidad, además de que soy una persona con discapacidad. Y también dentro del proyecto se establecía que los que estén al frente de este esfuerzo sean las personas con discapacidad graduadas de esta universidad. Primero porque pues, si el tema de discapacidad lo conocen mejor los que vivimos, los que hemos experimentado en carne propia la discriminación por motivos de discapacidad. Y segundo, porque somos graduados de la universidad. O sea, tenemos experiencia conociendo la institución y también, a pesar de todas esas desventajas que el entorno nos pone, hemos salido de la universidad graduados y no porque nos hayan regalado las notas, ¿verdad? Pueden dar fe de eso, sino porque nos hemos esforzado y entonces nosotros podemos ayudar a los nuevos que vienen para orientarlos mejor y para que no pasen las cosas que nosotros vivimos. Entonces, mis funciones tienen que ver con la parte de la elaboración de documentación de la unidad, la elaboración de proyectos y planes de trabajo y de servicios de apoyo que se hacen para los estudiantes, y el acompañamiento con la licenciada Rosario, que es la coordinadora en las gestiones de todos los servicios y recursos que se necesitan. También elaboro capacitaciones y las impartimos junto con la licenciada Rosario. También me encargo de la conversión y adaptación de los materiales a formatos accesibles. La licenciada Rosario escanea los documentos que traen los estudiantes, luego yo los recibo, los convierto a Word. Ese documento de Word tiene que ser corregido manualmente si tiene diferencias con el texto original, y luego se convierte en PDF o en audio MP3 y se le entrega al estudiante. Y luego también colaboramos en todos los demás proyectos que tienen que ver con el apoyo a las áreas relacionadas con la educación. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen dificultades económicas y por eso a veces ven limitados
su formación universitaria. Entonces nosotros tratamos de gestionar becas para ellos. O de repente se necesita que el estudiante reciba el apoyo con una donación de X aparato, una silla de ruedas, un bastón. Nosotros gestionamos esto también, que ya no están relacionados directamente con lo académico, pero sí con el tema de la discapacidad, ¿verdad? Las necesidades particulares. Entonces todo eso se hace acá. La licenciada Rosario es la coordinadora, yo colaboro en todo lo que ella me pide. Y dentro del organigrama que mencionaba al principio, mi función tendría que ser, además de apoyar en la parte del diseño y ejecución de los planes de formación y capacitación sobre el tema de discapacidad y sobre los proyectos académicos, el estudio de la lengua de señas, el estudio del sistema y desarrollo del sistema de lectoescritura braille, que son parte de mi área, y también el tema de la difusión de la cultura de la inclusión desde el enfoque de derechos humanos. Entonces eso tendríamos que hacer. Muy importante lo que realizan. Quisiera saber también si ha tenido la oportunidad de participar en algún proyecto fuera del país. Fíjense que de manera presencial no. De manera virtual sí participo en algunos esfuerzos con personas con discapacidad de diferentes países de América Latina. Hay, afortunadamente, las redes sociales nos han permitido interactuar entre nosotros, digo, las personas con discapacidad, que a veces nos sentíamos como un poco aislados. Uno, en mi caso personal, yo antes, como les decía, veía, el año pasado perdí la vista completamente, soy ciego total, y de repente uno siente que como que es el único en el mundo, y se siente extraño, es decir, bueno, en el caso que yo antes veía y de repente ya no ver de la noche a la mañana, es algo que impacta y que de alguna manera tiene una afectación emocional fuerte, porque es un nuevo cambio, o sea, es decirle adiós a una vida y comenzar otra. Entonces uno piensa que es la única persona en el mundo que está pasando por eso. Y estos grupos me han permitido conocer a otras personas que también vivieron la misma situación, de que no nacieron ciegos, se quedaron ciegos por alguna situación de la vida. Y ayer fueron otros que sí, han nacido ciegos. Entonces empezamos a interactuar, formamos grupos donde intercambiamos herramientas tecnológicas, software, documentos, manuales, documentos legales, proyectos. Entonces hay una relación. Pero de manera presencial todavía no he tenido la oportunidad de salir del país en este tema. Bueno, ¿cuáles considera que han sido sus fortalezas en su profesión? Bueno, yo empecé el ejercicio profesional como docente. Cuando estaba en el cuarto año de la carrera, por situaciones económicas y familiares que me tocó vivir, tuve que empezar a trabajar para mantener mis estudios y a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, y ya tenía una sobrina. Entonces empecé dando clases en un internato, en un colegio, el siguiente año lo mismo. Luego que terminé la carrera y me gradué, fui a buscar empleo al Ministerio de Trabajo porque ellos tienen una bolsa de empleo. Entonces yo llegué recién graduado, me gradué en junio del 2014. Fui en agosto a buscar trabajo en el ministerio con mi título, yo contento. Y ellos tienen un área de atención a las personas con discapacidad, porque ese es el otro tema. La formación a nivel superior para las personas con discapacidad es limitada. No todas las personas con discapacidad logran llegar a la educación superior por diferentes situaciones, incluyendo la discriminación y la falta de accesibilidad. Y de las personas con discapacidad, que son pocas, que logran graduarse de la educación superior, es muy difícil que se inserten al campo laboral. Entonces yo fui al Ministerio de Trabajo y me dijeron que tenían ofertas, pero para ir a hacer encuestas, para trabajar en restaurantes de comida rápida, para hacer ordenanza,
una empresa para ser bodeguero. Esas son las cosas que me ofrecieron. Fui a varias, fui como a 2 o 3 entrevistas así, y al final tampoco me llamaron por la misma discriminación que hay hacia las personas con discapacidad. La gente piensa que uno no puede hacer las cosas, y no es solo que lo piensa, es que lo asume. Ellos dan por hecho, sin haberlo evaluado, sin haberlo puesto a prueba, que usted no puede hacer las cosas porque tiene una discapacidad. Entonces, al final, yo tenía necesidades económicas muy fuertes también en esa época, y volví a ir al Ministerio de Trabajo en septiembre y me mandaron a Burger. Fui a Burger King y estuve trabajando allí 4 meses, siendo graduado de la Universidad de El Salvador. Estuve allí friendo papas 4 meses. En ese tiempo logré obtener una oportunidad para impartir una asignatura en la Universidad Luterana, pero en la sede regional que tienen ellos en Cabañas, en Sesuntepeque. Y también logré que me asignaran una cátedra acá en el Departamento de Educación, que era Lenguaje y Comunicación. La estuve dando en el 2015, en el ciclo 1. Entonces, cuando tuve esas 2 oportunidades, me salí del Burger. Y luego ese año también ingresé a trabajar acá en la unidad, porque yo siempre venía, aunque no trabajaba acá, siempre venía frecuentemente, casi todos los días, para apoyar, por la misma empatía que les mencionaba. Yo viví muchas situaciones difíciles, y además de las situaciones que viví aquí adentro, fui al campo laboral y me encontré con una discriminación igual o peor que la que estaba viviendo como estudiante. Entonces me concienticé que, pues sí, tal vez yo había logrado salir graduado de la universidad, pero eso no cambia nada. O sea, quiero decir que el logro individual de una sola persona con discapacidad no cambia la estructura. La discriminación siempre se mantiene. A pesar de que se habla hoy en día de inclusión, Así es. Y aunque sigan graduándose 1 o 2 o 3, eso no va a cambiar la estructura, porque hay que cambiar el sistema de raíz. Hay que meter la inclusión como un eje transversal, no solo en la planificación docente, sino en todo el diseño institucional. La inclusión tiene que ser un eje articulado, ¿verdad? En todo lo que la universidad hace, tiene que ser parte de la universidad. Entonces yo me di cuenta de eso, que yo me haya superado, como dice la gente, no va a cambiar nada, no hace nada por las demás personas con discapacidad. Entonces creo que desde acá, desde la unidad, sí se puede hacer algo, y aunque vayamos despacito, lo estamos haciendo. Entonces eso me motivó a quedarme acá trabajando. Y aunque no tenemos las mejores condiciones laborales, como decía, tampoco tenemos presupuesto para funcionar, y tampoco tenemos apoyo de la institución en las cosas a veces más pequeñas. Desarrollamos eventos a veces, se invita a X autoridad para que presida la mesa de honor del evento, no llega, porque tiene otras actividades más importantes. Entonces, a pesar de todas esas circunstancias, creo que es importante hacer esos cambios estructurales, incidir en la mentalidad de las personas para que vean el tema de la discapacidad con otra perspectiva, con la de los derechos. Entonces, eso fue lo que mi breve experiencia. Bueno, licenciado, me parece que ha sido una situación muy impactante, se podría decir, por todo lo que usted ha pasado, retos muy grandes, Sí. los cuales de nosotros que tenemos todas las capacidades, todas nuestras habilidades, nuestras manos, debemos aprovechar al máximo. Bueno, con esto me despido. Gracias, licenciado. Gracias a Ha usted. sido un gusto. Gracias. Y gracias, amigos, a todos. Nos vemos pronto. Gracias.